Bienvenidas, bienvenidos a Media 20.1, este programa de análisis sobre medios de comunicación y que hace una semana, pues justo analizábamos el papel que había tenido la radio, la televisión, las redes sociales. Como a esta hora ya teníamos certeza de quién había ganado las elecciones presidenciales. Y yo creo que en parte esta certeza se debía pues no solo a esta política que vimos de acercamiento que llevó a cabo Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de estas elecciones, sino también porque las encuestas, las diferentes encuestas que se estuvieron dando a conocer durante todo el proceso electoral, marcaban una tendencia muy clara. Y esa tendencia prácticamente se mantuvo. Sin embargo, también a lo largo de todo este proceso electoral, vivimos cuestionamientos hacia esas encuestas. Hay quienes decían que estaban manipuladas, que estaban falseadas. Hay quienes decían que eso no era absolutamente nada y que el único voto, efectivamente así es, que importa era el de las urnas y que simplemente las encuestas podían reflejar una realidad que no era. Y también vimos algunos cuestionamientos en el sentido de que quizás otras encuestas, por ejemplo, de lo que había pasado en Estados Unidos o en Europa, establecían que los resultados no necesariamente iban a ocurrir así. Lo cierto es de que allí estuvieron las encuestas, fueron en general, digo, yo no soy el experto, ahorita vamos a hablar justo sobre eso, fueron muy certeras, al menos las más profesionales. Pero que mejor nos los diga nuestro invitado, Tonatiuh Suárez Mini. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Tonatiuh Suárez es especialista en geomarketing. Es un área de especialización que ha tomado mucho auge, sobre todo en los procesos electorales. Es gerente de modelación de geoestrategias y profesor de geoestadística de la Universidad Autónoma del Estado de México, además de que tienes estudios en criminalística, que eso es algo muy, muy interesante. Pues muchas gracias. Antes de presentarle y le comento a la audiencia un material que nos has preparado justo para este programa, te quiero hacer una pregunta en general. Tú que eres matemático, ¿no? Te has especializado. Pasante de matemáticas. Te has especializado en estos temas, pero también observas a la sociedad. ¿Tú crees que las encuestas, malas, buenas, científicas o no, las encuestas en general, incidieron en estas elecciones? Sí, Gabriel. Hay que dividir lo que es la democracia participativa y la democracia electiva. Entonces, la democracia electiva es pongo mi voto y ya, pero nadie sabe por qué lo puse, qué emociones cruzaron por mí. Entonces, se teje un mecanismo de comunicación entre el elector y la persona que quiere tomar o asumir el poder, en el cual se van transmitiendo señales durante todo el proceso. Entonces, las encuestas realmente no son lo que dicen, que es para el morbo de ir viendo cómo va, porque es un juego muy entretenido, como un parcasé donde se van moviendo las piezas, es divertido. Pero más allá de eso, es el canal de comunicación entre el elector y el que va a ser futuro gobernante o los candidatos a lo mismo, y va haciendo preguntas un candidato a otro, uno va tomando unas actitudes, otro otras, y entonces el lector va cambiando su visión. Entonces es de lo más democrático que haya encuestas. O sea que definitivamente las encuestas van, digamos, son un referente que la sociedad, en algún momento, no todos los sectores llega a conocer y quizá crea unas percepciones. Que después se reflejarían en el voto según lo que nos cuentas. Sí, yo lo veo así, ¿no? O sea, en la comunicación un mensaje, la comunicación es un mensaje, si no me recuerdo, que emite un emisor a un receptor, no exento de ruido, ¿no? Entonces, las encuestas van llenas de ruido, pero hay que saberlas leer y a veces solamente los leen los que las hacen. Ahorita tú le estás preguntando a alguien que las usa, ¿no? No que hace esas encuestas masivas, pero que las usa, y cuando le preguntas a quien las hace, pues te va a decir, no, es que son maravillosas, que no sé qué. Tienen sus partes buenas y malas, pero creo que tenemos que cambiar la visión de la democracia, y en eso va también el cambio de la visión de las encuestas. Antes eran solo predictivas para ver quién iba a ganar, ahora podemos saber por qué. El INE tiene
unas reglamentaciones muy estrictas para las encuestas. Tienen que subir la factura, o sea, quién la pagó, cuánto pagó, su método, y no solo eso, la base de datos. Entonces, cuando dicen es que están cuchareadas, me da mucha risa. Y a mí me preguntaban, oye, ¿y cómo las ves? Y ahorita puedo decir, pues se los dije, ¿no? Pero una semana antes publiqué un artículo en la revista Alcaldes donde decía, pues, mi plena confianza que decían plenamente lo que iba a ocurrir. Sí podía pasar otra cosa, pero a nivel anecdótico, como esta novela de Saramago en la que un día todos votan en blanco, que es el ensayo de la lucidez, que está ligada con el ensayo de la ceguera. Pues sí puede pasar, pero sería una novela, ¿no? No sería la realidad. Claro, que es, por ejemplo, la novela que se hizo con los indecisos, ¿no? Exacto. Decían, es que los indecisos van a elegir a alguien distinto, ¿no? Y entonces la apuesta... Pero bueno, también los politólogos dicen, no, los indecisos siguen siendo indecisos, punto. Sí. Eso es lo que se ha reflejado al menos en el comportamiento electoral en las últimas elecciones. Bueno, pues vamos a ver algunas de estas imágenes, estas láminas que has preparado, y le vamos a pedir a nuestro productor que las vaya subiendo. A ver, ¿qué estamos viendo ahí, Tonatiuh? Ahí es el PREP al 93%, que es donde se congeló el día que lo hicimos, por sección electoral, que es la unidad geográfica más pequeña dentro de una geografía electoral, y tenemos en azul el PAN, en ese color como que no se sabe qué es, morena, y en rojo guindita, el PRI, ¿no? Una cosa así. Un guindita, y el rojo es el PRI, ¿dónde ganaron? Es decir, podemos saber quién ganó en cada sección, y ahí está representado, nos da un mapa moreno de la República, y algunos espacios en blanco son las que no llegaron. Puede parecer como que son muy grandes, pero esos espacios, pero realmente es que las secciones en esa zona del desierto o de la sierra son secciones muy grandes porque están muy deshabitadas. Entonces no nos tenemos que ir con esa pinta. Aquí lo importante es ver cómo básicamente hay una contundente victoria, y queda también muy interesante un camino azul, que es como un puente que tiene del Golfo de México al Pacífico. Sí, ¿verdad? Como que lo cruza, interesante. Esa franja es de los que votaron por la coalición del Frente, ¿no? De Anaya. Interesante, bueno. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, la siguiente en retrospectiva. Aquí lo que estamos viendo es qué fue lo que pasó. Claro, claro. Esta que vimos es del 2018, esta es del 2012, ¿no? Exactamente, presidencial contra presidencial. Lo mismo, nada más que en vez de Morena era PRD, el PRD ganó unas partes del sur y nada más. Y el PRI arrasó completamente, incluso no hay huecos prácticamente. Sí. Claro que aquí el PREP estaba al 96, 97%, claro. Por eso se ve más ocupado el territorio. Y la que sigue... Vamos a la siguiente, Fernando, por favor, nuestro productor, sí. Esta es la del 2006, la del 2006, donde se ve el puente del Golfo de México al Pacífico que hizo el PAN, pero esta vez muy clarito. Y en este era muy interesante porque el país se dividió en tres. Entonces, si nos damos cuenta, cuando se divide el país en tres partes que piensan posiblemente de forma muy radical, y diferente, pues no es lo mejor para la paz, ¿no? Claro. Digo, porque están tan concentradas y tan radicalizadas. No, y aparte esas elecciones de 2006, pues fueron los que generaron un conflicto electoral muy grande, ¿no? Exactamente. Después vino la reforma político-electoral y luego el nuevo modelo de comunicación política, en fin. Ese año no nos gusta a nadie, creo. No nos gusta. Le vamos a pedir a Fernando que veamos la siguiente. ¿Eso qué es? Este es el PRI en unos mapas que se llaman de densidad modulada, que los hizo el equipo de chicos que están trabajando en esto. En geoestrategias. En geoestrategias, Israel Albarrán, Yair Arriaga, y en el Instituto de Geografía de aquí de la UNAM. Andrés Barranco. Son mapas de densidad modulada, que quieren decir que el área se hace más grande cuando hay más valor. Entonces lo que vamos viendo es que en el mapa de la extrema izquierda superior había mucho priismo, se hacen gordos en este mapa, y se van desinflando hasta que desaparece y solamente quedan resabios en Yucatán y en Chihuahua, ¿no? Del PRI. Del PRI. Sí. Solo es del PRI. O sea, adelgazó, esta solo es del PRI. Sí, exactamente.
Entonces, no, pues bueno, sí es contrastar. Bueno, pues es una fuerza política que ya quedó como en cuarto, quinto lugar, ¿no? Según estos resultados. Sí. Vamos a la siguiente, Fernando. Bien. Aquí lo que vemos es que cuando tenemos una visión de la realidad no completa, bueno, nunca puede estar completa, pero no tan amplia, a veces pensamos cosas, ¿no? Que no nos llevan a analizar bien. Entonces se creía, por ejemplo, se había dicho mucho que López Obrador iba en decremento, pero realmente nunca ha dejado de crecer. Es el que nunca dejó de crecer en 2006, 2012, 2018, en términos no de porcentaje, sino de a términos absolutos, pues fue evolucionando de 9 millones a 15, bueno, no veo bien desde acá, pero sí. fue avanzando varios millones. Hasta llegar a los 30, prácticamente 30 millones de esta... Son 20 tantos, 29, ¿no? 30, 29, ya estamos casi llegando a los 30, pero sí es impresionante, ¿no? Esa línea. Regresamos a la anterior, Fernando, perdón. Esa, ¿no? Esa Sí. cómo va creciendo, ¿no? Como dices, impresionante. Y esa que hace un quiebre hacia la baja, que esa es la del candidato del PRI. Es el PRI. Exactamente. Qué barbaridad. Entonces, bueno, ahora sí vamos a la siguiente, Fernando. Y bueno, hasta ahorita vimos lo que ocurrió, ¿no? Ajá. Ahora, la pregunta esencial es, ¿las encuestas lograron reflejar esa realidad? Y aquí vemos que sí. Hay unos puntitos que son, cada puntito representa una encuesta y cada encuesta es un ensayo, un experimento. Entonces, el experimento básicamente en lo que consiste es en el muestreo. O sea, ¿qué muestra seleccionas? Y ese es un experimento, ¿no? Y esa muestra te dio un resultado. Aquí estamos poniendo en qué promedio dejó cada encuesta a cada candidato. Y de ahí se sacan unas tendencias con herramientas muy simples de la estadística, que son las líneas. Entonces está la línea café, que es de López Obrador, que siempre va creciendo, ¿no? Eso todo el mundo lo reconoció, pero lo que no reconocían, incluso las empresas empezaron a dejar de mostrar mucho, era el número de personas que le llaman los indecisos, ¿no? Que es un pésimo nombre, porque realmente los indecisos no son indecisos, son otro elector. Claro. Entonces, si lo vemos como otro elector, los indecisos, yo escribí también un artículo ahí no me acuerdo si en Alcaldos, en Animal Político, pero que se llamaba El Sexto Candidato. O sea, si lo vemos como un sexto candidato, es alguien que también cambia su público constantemente. O sea, que puede votar por uno o por otro, indistintamente. Sí, nada más que para él es más fácil, no se presenta ya, pero es una forma de votar, ¿no? Sí. Entonces, este sexto candidato fue perdiendo personas que creían en él. Muchos, ¿cómo le llamaría Gramsci? Intelectuales orgánicos que tenemos, dicen que ese candidato es el bueno, ¿no? O sea, lo sobrevaloraban, ¿no? Sí. De alguna manera, yo creo, no sé, pienso. Pero bueno, tenemos que hacer una primera pausa, Tonatiuh. Pues bueno, ahí están los datos interesantes que nos está arrojando estos estudios que hace Tonatiuh, estos mapas electorales que nos reflejan tendencias muy interesantes. Así es que no se vaya porque vienen datos todavía más reveladores. Gracias por continuar con nosotros en Media 20.1 y estamos platicando con Tonatiuh Suárez Mini, que es un experto en esto de los mapas electorales, que ha desarrollado un método para analizarlos y tú eres un referente finalmente en la materia en estos temas. Bueno, nos quedamos en una de las láminas en la cual se veía pues sobre todo cómo desde el 2006, 2012, 2018 se veía un ascenso importante de Andrés Manuel y de cómo el PRI, en fin, y otras fuerzas políticas iban bajando. Le vamos a pedir a nuestro productor que nos suba las siguientes imágenes. En esa nos habíamos quedado, ¿no? De hecho. Sí, lo que estábamos diciendo es que ahí estaba el sexto candidato, que también pierde y gana electores, y a quien se los estaba dando era a López Obrador. No sabemos si son indecisos o si son lo que sea, pero es mejor verlo como un candidato, ¿no? Virtual. Claro. Y ellos pensaban que se los estaban llevando, ¿no? Sí. Pero eso es para no saber leer eso, pienso que es ignorancia no de cómo se diseñan las encuestas, porque las encuestas son
matemáticamente impecables. Tienen ya demostraciones en las que se basan para saber que un comportamiento va a ser de un tipo o de otro. Oye, pero antes no había sido así. No, sí, desde que se fundó la estadística, en los años... ¿Y por qué decían que luego sí estaban muy cucharadas? Porque sí hay de esas, ¿no? De hecho, tú preparaste algunas láminas donde ¿cómo dices? ¿De saliva o cómo eran? Encuestas de saliva. Yo les digo encuestas de saliva, no de salida. Sino de saliva. Sí, exacto. Tomas tu Twitter y haces una encuesta. No, bueno, pero qué casualidad que en esas ganaba el PRI siempre, ¿no? Pues es que tienen bots y muchas cosas, pero básicamente no es eso, es que son encuestas que no tienen un muestreo, no son encuestas, son sondeos. Sí, sondeos, pero que no tienen realmente ningún rigor científico. No tienen ningún rigor, absolutamente. El rigor científico lo da la probabilidad con una serie de teoremas, de la ley de los grandes números, el teorema del límite central o central del límite, la álgebra de Borel, o sea, ahí es un armazón impresionante de derrumbar, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos dice es que las cosas van a pasar de cierto modo. Por ejemplo, lo que nos dice, y a veces se lee mal eso, ¿no? Una encuesta del 95% de nivel de confianza y 5% de error, lo que nos dice es muy simple. Si hago 100 veces la misma encuesta, 95 van a salir iguales. Pero decimos iguales, o sea, todas van a salir, no, es que en estadística igual no significa el igual de la aritmética. En aritmética 5 es mayor que 4. En estadística 5 puede ser igual a 4 con un margen de error de 1, ¿no? ¿Y por qué hubo tantos errores en las anteriores elecciones presidenciales? Porque sí hubo. O sea, por ejemplo, recuerdo muy bien a Ciro Gómez Leiva con Milenio Televisión, que presentaba cada semana, ¿no?, los avances. Y realmente eso no se estaba reflejando, o no se reflejó en los resultados electorales. ¿Ahí qué pasó, por ejemplo? Yo creo que alguien va a tener que hacer un estudio muy serio algún día. No sabemos si son cuchareadas o no. Yo creo que no, porque el INE es muy rudo en eso. Quien quiera puede bajar los datos y una encuesta cuchareada inmediatamente refleja errores que no se deben ver. Entonces eso es muy difícil. Pero puede ser, no sé. Pero yo creo que es por una falta de sensibilidad, de saber que hay muchos tipos de personas. Yo considero que hay 3 tipos de personas. Las que siempre van a hablar, aunque no se los preguntes. Las personas que van a hablar solo si se los preguntas. Y las personas que no van a hablar ni aunque se los preguntes. Y las encuestas solo están hechas para las personas que siempre van a hablar y para las personas que solo van a hablar si se los preguntas. Pero falta un sector que es muy importante. Y en México, con un historial de represión, pues la gente no habla bien. Tiene miedo, ¿no? Tiene miedo, claro, de hablar. Pues bueno, ahí es un buen tema de análisis. Bueno, vamos a regresar a las láminas. Le vamos a pedir a nuestro productor Fernando Eldín, ¿esa qué nos indica? Bueno, esa es la encuesta de encuestas que hizo Oráculos. Sí. Y lo que hay que ver es el último punto, que es la última encuesta, la de la última semana. Y ahí al lado está la de parametría, que fue la más acertada. Y se ve que es muy impresionante cómo se parece. O sea, las encuestas se parecieron en general. No, ¿cómo se parece esta de parametría? De parametría. Con los resultados finales, ¿no? Que es el cuadrito. Digamos que fue la más acertada, ¿o qué? Una de las más acertadas. Pero no como... Es que hubo un programa en el radio que fueron unos invitados ahí a un programa. Y habían hecho un ranking de la mejor encuesta a la peor, según cómo se había acercado el primero y el segundo lugar. Eso es incorrecto porque dentro de la teoría estadística yo puedo seleccionar, incluso en una de 384 personas puedo seleccionar solo a los que iban a votar por el Bronco, ¿no? Puede pasar, ¿no? Pero es anecdótico, es de novela. Entonces, sí se admite que una encuesta que le haya dado, se haya acercado al 53% o al 50% tiene el mismo valor, o sea, porque el margen es de 5. Son igual de buenas. Claro, claro. No, bueno, pero mercadológicamente que digan eso para la empresa que lo hizo, nosotros somos los más precisos, ¿no? Deben decir somos los que tenemos más suerte, ¿no? Ahora, sí, porque el rango, como dices, de error puede ser 5 más o 5 menos, ¿no? No, bueno. A ver, vamos a la siguiente, Fernando. Ahí se ven todas las encuestas que se hicieron para
la última semana. Claro, que no le vamos a pedir aquí a la audiencia No. que nos lo lea porque está demasiado complicada esa lámina, pero bueno, es para que usted vea la seriedad finalmente del estudio de las encuestas. Vamos a la siguiente. por Nada favor. más ahí quiero Sí, señalar perdón. que hay una fila hasta abajo que dice coeficiente de correlación, que es un coeficiente muy sencillo que nos dice qué tanto se parecen dos cosas. Aquí vamos viendo cada una de las encuestas contra los resultados finales y la de parametría es muy impresionante, tiene 99.999, o sea, Wow. casi le atinó a todo. Pero la siguiente es muy buena, .998, y la siguiente .997, y luego baja una .98, o sea, son muy buenas. O sea, el margen de error estuvo en esos 5. Estuvo en esos 5, incluso en las encuestas que le llaman malas, Ajá. pues no son malas, simplemente cayeron en el rango y perfectamente, ¿no? A ver, bueno, pues vamos a la siguiente. Fernando, me parece que es esa, ¿no? Ya está puesta. Sí. Sí. Bueno, esta es otra, hay distintas formas de acercarse estadísticamente a los resultados. Una es las encuestas tradicionales, esta es la encuesta de salida. Es una encuesta que estuvo circulando en medios Sí. de WhatsApp y cosas así. Y llegó el máximo que le dio a López Obrador fueron 48%, pero aquí ya lo que se ve es como la de las 11 de la mañana, la de la 1 de la tarde, las 2, ya se parecen mucho. Entonces, cuando yo la vi en el WhatsApp y vi a las 11 de la mañana eso, dije, ya. O sea, ya lo sabemos, pero es que faltan las de las otras, pero es la misma gente, Claro. o sea, no, los de las 8 no tienen un perfil distinto que otro, ¿no? O sea, los de las 8 no votan por el Bronco y los de los Claro. son los mismos. O ¿no? sea, era muy parecida. Bueno, vamos a ver la siguiente, Fernando. Ese es un hecho muy bonito cuando en Estados Unidos contendió Dewey contra este señor que empieza su nombre con Truman. Ajá, Truman. Pues todos decían, todas las encuestas decían que iba a perder Truman. Y entonces los periódicos mandaron a hacer, como se hacía aquí en México, las corridas antes, ya sabían lo Se que iba a pasar. adelantaron. Esto es muy padre porque hay un teórico que a mí me fascina que se llama Presowski. Ajá. Bueno, está mal pronunciado, es un nombre polaco lleno Sí. de letras. Él dice que la democracia es la institucionalización de la incertidumbre. Es decir, cuando no sé qué va a pasar, pero sé cómo va a pasar, ya estamos en la democracia. Pero si yo mando los periódicos antes de que, pues eso no es institucional, ¿no? No, claro. Entonces, es célebre esa esa foto. imagen representa ese momento. Ajá, que hay que pues sentirse humilde frente a un proceso en el que están todos opinando, ¿no? Claro. No decir, va a pasar esto, pues si hay Sí. sorpresas. Sí. Pero, ¿por qué? Esto viene a cuento porque la gente dice, es que no sirven las encuestas, ¿no? Porque eso se estuvo diciendo mucho las últimas 3 semanas, ya Sí. cuando vieron unos que pues ya estaba perdida su lucha, ¿no? Y ponían ejemplos, el Brexit, y ponían como ejemplo la encuesta de Trump. Claro. Pero curiosamente esas encuestas fueron súper precisas. Nada más que caían en el margen de error y lo que no miran las encuestas son las consecuencias. O sea, yo no puedo decir, como en Estados Unidos, de hecho, las encuestas decían que iba a ganar Hillary, pero la encuesta no sabe que no es voto universal y que se tiene que transformar a distritos. Claro, que ese es un sistema distinto en Estados Unidos. Exacto. Y no necesariamente las encuestas reflejan lo que iba a suceder en la elección. Exactamente. Pues interesante. A ver, vamos a las siguientes láminas en los poquitos minutos que nos quedan. Estas las podemos ver muy fácil, son estos ejemplos que te decía. Claro. En la siguiente también vamos a ver lo mismo. Vamos a la siguiente. Bueno, esta es de Estados Unidos. Ajá, la siguiente es el Brexit, que también, y vemos la tendencia que siempre se mantuvo perfecto, ¿no? Nada más que, bueno, el margen de error no es predecible aquí, y la siguiente es también Vamos a la siguiente, Fernando. la de cuando contendió Felipe Calderón. Este pues, es de 2006. 2006. Ahí sí fue algo muy terrible. Y es por eso que pensamos que algo pudo ser que hubiera fraude, o sea, pudo ser, ¿no? No sé. Pudo ser que no estuvieran bien hechas, que el INE todavía no tuviera unos mecanismos muy estrictos, o pudo ser muchas otras cosas, pero ahí sí muchas encuestas se desfasaron mucho. O sea que también nosotros hemos evolucionado, se ha profesionalizado
las metodologías aquí en México? Sí, claro, el INE da una certeza muy buena, no absoluta, pero da una certeza muy buena que los trabajos que se lleven ahí, como son parte de la democracia, tienen que estar vigilados y es bastante seguro, ¿no? Sí, no, y eso también da certeza. Creo que eso es un tema siempre fundamental en las elecciones. Bueno, vamos a la siguiente. Estas son las que decías, ¿no? De encuestas de saliva. Sí, pues cualquiera pone. Aquí lo que me interesa mucho y quiero resaltar es el número de contestaciones que tiene, ¿no? Sí, sí, yo las vi, son impresionantes, ¿no? En algunos casos 14,000, 15,000, en fin. Pero pues sí, en unas ganaba, me parece que Mide, la otra Mide, sí, luego, sí. En otras sí ganaba Andrés Manuel, pero son las que hacía López Dóriga, por ejemplo, las que hacía Pepe Cárdenas, los utilizaban mucho en radio, ¿no? Y luego lo veían en el monitoreo, por ejemplo, del INE, venía una parte al final que decía todas las encuestas, ¿no? Que se estuvieron divulgando en noticiarios de radio y televisión y decía sin metodología, sin metodología, sin metodología, sin metodología. Pero eso es lo que hay que explicarle a las audiencias. De que no se guíe así tan fácilmente sobre esas encuestas, ¿no? Y un mito que hay que quitar. Hay un ejemplo muy bonito en un libro de un no me acuerdo bien el nombre, pero imagínate a una señora que hace mole para una boda. Entonces tiene que estarlo probando. Entonces, los que creen en las encuestas de saliva dirían, pues tómate un tazón de mole para ver si ya está bueno. Claro. O sea, una muestra muy grande. No, al contrario, la muestra tiene que ser pequeña, digo, de cierto tamaño, pero tiene que ser pequeña para que logres saber qué está pasando, ¿no? Entonces, una muestra pequeña tiene la misma fuerza, dado después de cierto tamaño, que una muestra gigantesca, ¿no? Oye, Tonatiuh, ya se nos prácticamente acabó el tiempo, tenemos nada más. ¿Quieres que rescatemos en el último momento que nos queda alguna lámina en especial? Sí, podemos pasarlas así. A ver, vamos a pedirle, Fernando, que nos vaya pasando rápidamente las que tenemos. Bueno, esta es la encuesta de Facebook que hizo SDP Noticias. Es muy mala, pero es por la metodología. Puede ser que sí estuviera reflejando, pero no tiene un marco muestral, es decir, no sabemos quiénes son los candidatos que pueden contestarla. Y una persona puede tener 3 cuentas de Facebook. La verdad es que no es un referente muy importante. Este es el conteo, que ese es un ejercicio impresionantemente fuerte, con una base muy sólida, y ese ya nos da prácticamente el resultado. Y prácticamente ya es oficial conteo. Sí. Conteo rápido. Bueno, vamos a la siguiente, Fernando. Ahí es de donde vienen las muestras del conteo. Vemos que están muy esparcidas, pero en la zona donde hay desierto y eso parece que hay menos, pero está muy bien repartido. Pues sí, porque ahí no hay población. Exactamente. Y esta es la... Pues es final de las últimas elecciones, ¿no? ¿También o no? Bueno, aquí es como quedó por estado. Muy bien. Bueno, vamos a la siguiente, Fernando. Pasarla. Y esto sí es creo que muy importante, ¿no? Muy bien, en 30 segundos porque ya se nos termina. En la que tiene de satélite vemos los hechos violentos que ocurrieron. Fueron unas elecciones sumamente violentas con un día de elecciones muy pacífico, o sea, algo contradictorio, ¿no? Un proceso muy violento y un final feliz, quizá, por decirle de algún modo. Y eso sí tiene que ver con muchas cosas que no leen los que hacen las encuestas. ¿Dónde hay abstencionismo? Si vemos ahí, alguien que se detenga ahí a verlo, verá que donde hubo mucha violencia, hubo abstencionismo, pues no sale la gente, ¿no? Claro. Entonces, esas cosas hay que empezar a leerlas. Son como que los matices. Bueno, en 10 segundos, ¿qué le recomiendas a la audiencia? ¿Cómo leer las encuestas? Primero, ver la metodología. Muy bien, metodología, punto número 1. Revisar que esté autorizada por el INE. Digamos, hacer una revisión ante el sitio web del INE, de la Autoridad Electoral. Y no irse por cosas de que si esta es hecha a 1 millón de personas, eso no importa. Claro. Y fijarse mucho en estas encuestas de saliva. que nos has dicho. Tonatiuh Suárez Mini, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos das un panorama muy importante sobre lo que pasó con las encuestas. Y pues bueno, ahí está la recomendación. Digo, ya hasta las siguientes encuestas ya tendremos, son hasta dentro de 3 años. Pero ahora sí las encuestas reflejaron, pues sí, algo que finalmente sucedió en las urnas. Y pues bueno, ha sido impresionante. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gabriel. Gracias nuevamente.